mundo andino, los días 1 y 2 de noviembre, las almas de los antepasados regresan y son recibidos para luego ser despedidos y de esta manera regresar al año siguiente. Pero existen algunas almas especiales, cuyo destino cósmico es quedarse para intermediar entre el más allá y la vida cotidiana. Estas almas eligen a quien cuidar y se manifiestan ante la persona escogida a través de un cráneo, mismo que se manifiesta a través de un sueño o después de un encuentro fortuito. Estas almas simplemente llegan a la persona por diversas maneras. Quien las recibe no puede rechazarlas. A estos cráneos se los denomina ñatitas. Se los lleva a casa colocándolas en un lugar especial. Se les rinde culto semanal a través de flores, rezos y comida. A cambio, estas cuidarán la casa, velarán por la familia y ofrecerán favores especiales. 7 días después de que todas las almas se van, estas deben ser celebradas, reuniéndolas en el cementerio, siendo bendecidas por un sacerdote. Cantan y bailan. En los sectores más indígenas, se bebe junto con ellas. Las ñatitas, sobre todo las del área urbano mestiza, pasan por la capilla gozando de una misa para recibir bendiciones. Otros omiten la iglesia, instalando las calacas en el área de las tumbas. Los propietarios o creyentes las consideran como objetos dotados de alma y por tanto de veneración. Incluso hay quienes piensan que están dotadas de razón, inteligencia y voluntad. Características atribuidas al hecho de que el alma de una persona fallecida estaría encarnada en ellas. Desde las primeras horas de la mañana, el Cementerio General de La Paz recibirá este miércoles 8 de noviembre una gran cantidad de devotos de la festividad de las ñatitas. Seguramente gran cantidad de personas visitará las capillas del Camposanto, acompañados por cráneos humanos decorados con flores, gorras, gafas o sombreros. Hace algunos minutos antes de este sector teníamos un contacto con nuestra unidad móvil y nuestra compañera Yubinka González, que nos relataba algo de la festividad que se va a cumplir mañana. Teníamos una nota que daba algunos antecedentes del tema. Vamos a retomar ese contacto con nuestra unidad móvil y con Yubinka para que nos cuente algo del panorama previo a esa festividad que a horas de cumplirse ya se vive en algunas calles de la ciudad. Yubinka, bienvenida otra vez. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo estás nuevamente? Ya buen día a todas las personas que nos están sintonizando. Ya se lo habíamos adelantado unos minutos antes. Hablamos de las ñatitas, la festividad que se va a llevar a cabo este 8 de noviembre en lo que va a ser el cementerio. Y ya les había mostrado, son 23 ñatitas que tengo aquí a mi lado. Y para hablarnos un poquito de esto, estoy con los dueños prácticamente de estas ñatitas, el señor Josué y Leticia, quienes son maestros curanderos de la cosmovisión andina. Los tengo aquí a mi derecha. Ellos nos van a hablar un poquito de las ñatitas que tienen y bueno, contarnos también cuánto tiempo lo tienen y bueno, los rituales también las ceremonias que les hacen. ¿Cómo está, don Josué? Muy buen día ya. Buen día para todos los albines de Bolivisión, saludando acá junto a mi esposa Leticia, que mañana es una tradición de muchos años que se hacen aquí en el Cementerio de La Paz y estamos justamente con todos los hermanos espirituales que son nuestras almitas. Perfecto. A ver, doña Leticia, ¿nos puede contar un poquito? Tenemos acá, como ya lo habíamos mostrado, las 23 ñatitas, 20 varones y 3 mujeres. Cuéntenos un poquito, a ver, de la experiencia que ha tenido para obtenerlas. Yeah. Muy buenos días a Bolovisión. Yo tengo a mis ñatitas, el primerito es Teófilo, uno de los que me ha llegado, ya son años, y es uno de las ñatitas más fuertes, diciendo, es curandero, es maestro también ha sido en vida, porque él me lo ha demostrado y lo he visto trabajando a él. Después me ha llegado también que tengo un menerito de Potosí que se llama Juanito, y después me ha llegado mi Gualberto. Alberto, mire, entonces son bastantes las ñatitas que pueden ustedes observar. También quiero preguntarle a don Josué, a ver, cuéntenos cuál ha sido la ñatita que tal vez a usted más inspiración le ha dado, porque como les decía a todos ustedes, Juan Pablo, ellos son curanderos y ellos trabajan con estas ñatitas y ellos les ayudan a hacer algunos trabajos especiales, ¿verdad, don Josué? Sí, especialmente nosotros hacemos las ceremonias espirituales para curar a las personas y lo único que nos dan ellos es la fuerza espiritual, que siempre se presentan y
yo lo siento en mi cuerpo, que están a mi lado, y la verdad, por ejemplo, yo tengo bastante fe en todas, pero como quien digo, la Rosita es una de las brujas del siglo XX, que ella más o menos la he visto en el año 1920 que nació. Es una de las más antiguas, la Rosita, y para que ella murió a la edad de unos 85 años ha muerto. Yubinka, bueno, yo podía observar, Juan Pablo, algunas de las ñatitas que tenían la... Dime, Juan Pablo. Una pregunta obvia, Yubinka. ¿Cómo obtuvo las calaveras? Exactamente. A ver, vamos a preguntar, ¿cómo obtienen ustedes las calaveras? Nosotros los tenemos debido a que hay muchas amistades que los tienen abandonar las almas, y a veces nos dicen Josué, o a veces dicen a mi esposa doña Leticia, lo vamos a botar estas almitas, a usted que le gusta bastante se lo regalamos. Viene y nos dan, y nosotros lo recibimos con mucha fe, vienen sin nombre inclusive, pero ya acá nosotros hacemos la ceremonia con la presencia de Dios, que le pido permiso, y se presentan, y yo les digo cómo se llaman y me van diciendo su nombre cada uno. Ahí está, entonces, Juan Pablo, ellos hacen una ceremonia, y a través de la ceremonia es que ellos pueden identificar el nombre de las ñatitas. Las ñatitas, bueno, las consiguen, como ya les había dicho, mayormente se las regalaron, ¿verdad? Entonces, señora Leticia, cuéntenos un poquito. Como te decía, Juan Pablo, algunos de ellos tienen la boquita quemada. Me decían que algunas personas las utilizaban para que fumen y hacer magia negra en algunos casos. Sí, evidentemente, no hay gente que tiene así, digamos, no son maestros, no son brujos, como se les llama, porque no hay que comparar el maestro con el brujo. Entonces los brujos hacen daño. Por ejemplo, a Teófilo, a Gualberto, me imagino que sí, porque por la boquita que está quemado, le han hecho fumar cigarro hasta quemarle la boquita. Entonces, de esa manera que ya la persona esa que ya no lo quería, me lo han traído. Y yo no permito que le pongan cigarro a la boquita, porque es quemarle, porque ellos no se defienden, porque son cráneos, ¿no? Claro, su espíritu está también presente, como le decía, ¿no? Entonces yo acá no permito que ni le pongan velas, se les pone velas blancas, todo es blanco. Perfecto, está bien, Juan Pablo, como puedes ver, ellos tienen dulcecitos ahí al costado, lo que hace que ellos me indicaban que se endulcen un poquito para que estén un poquito más alegres. Y mira, Juan Pablo, aquí créeme que se siente una presencia, una energía positiva, ¿no? 23 almitas que se encuentran presentes, como ya te decía, 20 varoncitos, 3 mujeres y 2 niños. ¿Alguna consulta más a ver en estudio tal vez? Yubinka, tengo una pregunta para los dueños de estas ñatitas. Se dice que ellas protegen a sus dueños cuando son bien tratadas en casa, que les hacen favores en muchas ocasiones, que mediante sueños pueden advertir de cualquier peligro, de algún accidente, que cuidan incluso la casa de los ladrones y hacen distintos tipos de favores. ¿Podrían contarnos alguna anécdota que tal vez tuvieron respecto a ese tema con alguna de las ñatitas? Así es, exactamente. Justo hablaba con ellos de las anécdotas bonitas que han tenido con estas ñatitas. Ellos, don Josué, doña Leticia, los protegen, cuidan la casa. ¿Qué favores hacen? Se manifiestan con ustedes a través de sueños, tal vez para prevenirles de algo, tal vez cuidan también la casa. Todos los días cuidan la casa, inclusive están rondando. Nosotros dormimos en el otro piso de abajo, sentimos que están caminando, mueven las cosas, prenden las luces. Es algo de no creer. La otra vez nos olvidamos de desenchufar el equipo, y la verdad que comenzaron a aprenderlo, y solitos estaban que bailaban. Eran ya las 4 de la mañana y seguían bailando. Una anécdota muy bonita también, ¿no? Lo que me estaba contando. Ellos prendían la música y empezaron a bailar y a hacer una pequeña fiestita acá mientras los dueños estaban durmiendo, ¿no es así? Sí, es así, es verdad. Ellos bajan las gradas, suben las gradas. Hay momentos también que están en mi detrás, mi cabeza me acarician y me doy la vuelta, que no, yo sé que son ellos. Y a veces les digo, vayan arriba. Entonces yo los mando aquí arriba. Pero ellos siempre están bajando, subiendo. Y aquí hacen bulla, ya golpean las cosas, mueven las cosas. Es increíble, ¿no? De no creer, pero es verdad. Ahí está, también mira, aquí ya también pude ver otra de las ñatitas con nombre Alberto, que él ha pedido ponerse unas gafas porque justamente no tiene los ojitos, ¿verdad? Entonces él se ha manifestado ante sus dueños y les ha pedido tener las gafitas. Muy bien, Yubinka, cada año respecto a la festividad de las ñatitas se realiza una especie de preste donde muchas personas que son propietarios de estas ñatitas forman parte de esta actividad. ¿Los señores en algún momento fueron prestes tal vez o tienen la intención de serlo?
A ver, les vamos a consultar si algún momento ustedes han pasado algún preste para las ñatitas. Sí, evidentemente ha pasado, tenemos 3 personas que han pasado de las ñatitas, uno que ha pasado a lo grande y otro que ha pasado a lo que ha podido, a su alcance, porque me ha dicho, comadre Leticia, yo quiero pasar de ellos, lo voy a hacer en un local pequeñito, bueno, le ha hecho, después también un compadre que en paz descanse también, le ha hecho junto con su esposa. Perfecto, entonces se pasan los prestes, la familia pasa estos prestes que sin duda son también necesidades que también tienen, ¿no?, las ñatitas para tener un poquito de fiesta y de pasarla bien también, ¿no? Se manifiestan. Ahí está, nos dice que se manifiestan ellos mismos para pedir los prestes, ¿no? Sí, se manifiesta y también a veces los compadres les nace, dice, compadre, quiero pasar el año que viene la fiesta de la ñatita porque necesito que me ayuden. Es increíble. Ellos pasan su fiesta porque sé que le van a cumplir el deseo que tanto desean para curarse o también para su trabajo, sus empresas que se levantan. Entonces lo hacen con tanta fe que las almitas les ayudan. Y cada uno, mañana por ejemplo que vamos a ir, viene mucho compadre y cada uno ya escoge su almita que le tiene y lo vamos llevando al cementerio, que vamos a estar al lado del obelisco. Perfecto, entonces hacemos la invitación a todas las personas que quieran apersonarse aquí en el cementerio, también en el obelisco, para que puedan disfrutar, también ver cómo son las ceremonias que se realizan a las ñatitas. Lo que también me comentaban es que también reciben baños una vez al año con hierbas especiales que traen desde el Brasil. Y bueno, con este reporte regresamos a estudios y con cualquier consulta estamos dispuestos a responder acá con los dueños. Gracias, Yubinka, y felicidades por ese trabajo que nos ha permitido conocer una perspectiva del tema. Muy bien, hemos conocido, lo decía, una perspectiva del tema. Nuestra obligación como periodistas es, primero, dudar y, segundo, presentar visiones siempre distintas de un tema. Si no, incurriríamos solamente en presentar un rostro y no existe tema o realidad que no tenga más de uno. En el tema de las ñatitas hemos presentado el punto de vista de quienes verdaderamente con fe, por lo menos eso es lo que se parece, creen en esa festividad. Pero exploremos otras visiones y lo vamos a hacer, Paola, en los próximos instantes. Así es, Juan Pablo, pero antes nos vamos a ir un momento a través de las redes sociales, que es el contacto que tenemos con todos ustedes que nos ven desde casa por medio de nuestra página de Facebook Hora 23. Respecto a la festividad de las ñatitas, hemos formulado la siguiente pregunta para que ustedes puedan participar. La festividad de las ñatitas, 8 de noviembre, ¿cree usted en esta tradición? Puede participar por medio de sus comentarios durante toda la entrevista que estaremos desarrollando respecto a ese tema. Y ya para introducirnos en la festividad de las ñatitas, que genera mucha sorpresa y también pavor en los ojos del mundo occidental cuando ven cuántos bolivianos rinden culto a estas calaveras, porque se dice que en muchas ocasiones ellas se han manifestado de una manera muy, pero muy especial con sus futuros dueños y con sus dueños. Para conocer más acerca de estas costumbres y de estas tradiciones, es que esta noche damos la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña por una parte el señor Ernesto Vascopé, politólogo, y tiene una visión además un poco escéptica del tema. Ya vamos a conocer más acerca de su punto de vista. Bienvenido, Ernesto. Gracias, Paola. Y también nos acompaña el señor David Mendoza, sociólogo y además investigador cultural. ¿Cómo está, David? Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches, Paola. Muy bien, gracias iniciamos. Por invitarme a Hora 23. A usted, gracias. Sí. Muy bien, vamos a comenzar a tratar el tema. A partir, les decía, de esas visiones diferentes. Y debo confesarles, revisando las publicaciones que se han hecho sobre el tema en la tarde de hoy, que no encontraba reflexiones críticas sobre la festividad de las ñatitas. Ustedes entren a internet y van a encontrar cientos de informaciones que hablan un poco sobre lo que hemos estado diciendo hasta este momento a lo largo del programa. Las características de la festividad, las supuestas bondades, los beneficios, la protección que generarían esas ñatitas. Pero, ¿dónde está la visión crítica? Encontré casualmente en Facebook un comentario del politólogo que nos acompaña hoy, Ernesto Vascopé. Y él tenía la siguiente reflexión.
Partimos de un principio, el respeto por las creencias ajenas. Pero Ernesto Bascopé lanzaba la siguiente pregunta. Por respeto a las creencias ajenas, ¿debemos guardar silencio en relación a críticas, a observaciones y a cuestionamientos que nos formulamos respecto a, por ejemplo, este tema, el de la festividad de las ñatitas? Ernesto, ¿he captado bien el comentario que se traducía en esa nota de Facebook o he malinterpretado ese enfoque? Globalmente es correcto, Juan Pablo. ¿Qué me llevó a hacer este comentario que aparentemente ha tenido un impacto bastante interesante? El hecho de que sugerir que estas creencias no tenían una base racional, que no había ningún efecto en la realidad, me generó cierto rechazo que me llamó mucho la atención. Yo lo entendí como un síntoma de una incapacidad de nuestra sociedad para debatir, para tocar ciertos temas. Y en mi opinión, yo creo que ningún tema debería ser tabú en nuestra sociedad. Si queremos una sociedad democrática, tendríamos que hablar de todos los temas. Y nuevamente, en el marco del más absoluto respeto por la gente, por la decisión que pueda tener de creer en lo que quiera, yo considero que tengo el derecho de decir que simplemente esto es falso, que por mucho que le rece a una calavera, no va a haber ningún resultado real en mi vida, en el mundo tangible, digamos, ¿no? Y quizás es otro tema, pero además hay efectos muy negativos de este tipo de creencias. Pero, nuevamente, es el aspecto democracia, ausencia de temas tabú que me ha impulsado a tratar este tema. Es decir, tenemos también el derecho a no creer en ciertos temas que se presentan como hechos y como rituales que comparte la sociedad en su conjunto y quizás no sea así. Yo diría que estamos en una sociedad que intenta ser democrática, que aspira a la libertad, y todos tienen el derecho a creer en lo que quieran, pero creo que también tenemos el derecho de criticar esas creencias. Y, por supuesto, la otra parte tiene el derecho más estricto de no hacer caso a las críticas de aquellos que dudan, pero creo que no podemos vivir en una sociedad democrática si nos abstenemos del debate y del diálogo. Creo que más bien es sano, ¿no? Y lo que he notado en estos tiempos y sobre algunos temas en particular, como este muy especial de las ñatitas, es que se evita el diálogo. Y eso me parece que es peligroso, que no es sano en una sociedad que nuevamente queremos democrática. Muy bien, vamos con don David Mendoza, él es creyente de la festividad de las ñatitas. A ver, para iniciar, don David, yo le quiero preguntar, ¿usted tiene ñatitas en casa, me imagino? No. Yo en primer lugar no soy creyente de las ñatitas. Bueno, yo soy un cientista social, sociólogo y formado en antropología. No hago juicios de valor, ¿no?, respecto a si me gusta o no me gusta, sin antes mínimamente tener un criterio científico para determinar, ¿no?, la explicación de esa expresión cultural. Vivimos en una sociedad diversa, ¿no?, una sociedad que tiene diferentes culturas, diferentes creencias, formas de vida, formas de explicar este sistema donde vivimos. Entonces, en esa medida yo lo que trato es de interpretar lo que la gente hace y por qué lo hace, además, ¿no? ¿A qué le lleva a eso, no? Es cierto que todo proceso cultural, social, tiene un antecedente histórico, ¿no? Y de esa manera, pues, uno puede indagar de dónde viene esto, cuáles son las confrontaciones, cuáles son los elementos que han dado, diríamos, explicación, comportamientos, actitudes, ¿no? Y yo quiero ser ecuánime en esto porque pienso que no vivimos en una sociedad igualitaria, es cierto, ¿no? No vivimos en una sociedad tampoco democrática. Ahí parece a ratos un predominio de una confesión religiosa o un predominio de una tendencia cultural que quiere imponer su hegemonía, ¿no? Sin embargo, yo creo que más allá del simple hecho anecdótico de que si las ñatitas protegen o no protegen, si son devotos, hacen presto o no, yo creo que trasciende otras explicaciones
que atingen a la sociedad boliviana. Muy bien, ¿no? vamos entonces con ello, con todo lo que usted mencionaba, don David, por todos los estudios que usted ha realizado. ¿Cuál vendría a ser el origen de lo que es la festividad de las ñatitas y qué es lo que se conmemora en realidad en esta fecha para poder comprender mejor a toda la parte de esa población que cree en las ñatitas? Bueno, en principio quiero indicar de que no es la primera vez que una persona tal vez cuestiona las creencias que tiene un sector de la población. No es toda la población, es un sector. Y además en estos últimos 10 años se ha ido incrementando, ¿no? Sobre todo porque hemos entrado a un estado laico, las cosas ya no son subterráneas, ahora las cosas son abiertas y manifiestas, porque antes pues era más difícil porque la Iglesia Católica de alguna manera tenía hegemonía en ese sistema de creencias, ¿no? Entonces quiero explicar esta manera de ser, ¿no? de convivir con la muerte, indicando primero que la fiesta de las ñatitas, ¿no? Es un fenómeno, diríamos, no reciente, pero sí es masificado en estos últimos tiempos, ¿no? Siempre ha habido el culto a las ñatitas. Uno no se daba cuenta, ¿no? Porque no vive en esos grupos sociales, en esos, diríamos, centros culturales, ¿no? No vive, ¿no? Porque no está permanentemente viendo eso. Pero yo tengo ya 58 años, ¿no? Y yo nací en la zona de la Garita de Lima, ¿ya? Cerca del cementerio, ¿no? Y me doy cuenta, cuando iba al cementerio con mi padre a los 5 años, veía siempre a personas ya manejando cráneos humanos, ¿no? Ahí con unas velitas, y mi padre me decían que eran sectores donde la gente pedía diferentes cosas, las ñatitas. Qué sé yo, diríamos apoyados en un sistema de creencias que hacen que estos restos humanos sean posibles de, ¿no? dialogar, ¿no? conversar. Además se hace en la octava de Todos Santos, o sea, los 8 días de Todos Santos. Todos Santos fue el 1 y el 2, que tiene un contexto también católico, pero que dentro de ese contexto también están todas estas identidades, todas estas formas de ser de lo que es el mundo prehispánico, ¿no? En esa medida, esta forma de celebrar que hemos tenido, del retorno de los ajayos, los ancestros, se complementa para mí con todo este tema del manejo de los cráneos. No es novedad. En una palabra, usted legitima la creencia de cierto grupo de la población en las ñatitas y en su simbología y significado. Exactamente, pero yo quiero poner un concepto que tal vez brevemente, tal vez me va a entender el amigo aquí, que es el tema de seguridad. Y me he dado cuenta que la gente hoy en día requiere seguridad. No solamente seguridad que pueda otorgar el Estado o una seguridad que pueda otorgar sus medios materiales de producción, sino también una seguridad social y psicológica. Yo me he dado cuenta a través de mis investigaciones que mucha gente que tiene estas ñatitas, primero, tiene problemas incluso de soledad, se encuentra solo y quiere dialogar con alguien, quiere conversar con alguien. Segundo, la gente es vulnerable, las familias son vulnerables ante el Estado, no encuentran protección, la política, la gestión no les está llegando. Entonces, ¿qué hacen? Y agarran una ñatita, ¿no? Y le dan un valor, le dan una devoción, y la ñatita le cuida, le protege, ¿no? ¿Qué es la creencia? Vamos a seguir hablando. Ese es un tema sociológico y psicológico fundamental. Ha quedado claro, ¿no?, su punto de vista. Otros sectores tienen una visión diferente. Por ejemplo, ¿qué dicen las iglesias sobre la festividad de las ñatitas? La Iglesia Católica la cuestiona drásticamente. Dice que es un rito que debería dejarse de lado porque considera más importante el descanso en paz de los difuntos que la tradición. El punto de vista de la Iglesia Católica. ¿Qué dice la Iglesia Evangélica? Se pregunta: ¿cómo pueden adorar o rezar a una cabeza? ¿Con qué motivo le dicen tata? Cuestionamiento de la Iglesia Evangélica, el punto de vista anterior de la Iglesia Católica. Ernesto Vascopé, con estos elementos, con la justificación que nos brindaba el señor Mendoza, ¿cuál es la valoración de estos puntos de vista? Bueno, aclarando que yo no me sitúo en la perspectiva de ninguna iglesia, yo estaría más bien en el bando de los escépticos, hacia la diversidad de expresiones religiosas. Solo ponía unos puntos de vista para conocer un panorama más general. Al respecto, celebro, igual que nuestro amigo aquí presente, que estas expresiones hayan salido de la oscuridad. Me parece excelente que la gente pueda expresar lo que cree de la manera más libre. Pero eso implica, lógicamente, que los otros ciudadanos podamos ejercitar
nuestra crítica, nuestra razón crítica hacia esas prácticas. No me focalizo en las ñatitas por alguna razón o por una antipatía hacia esas creencias. Realmente creo que ninguna creencia está libre de un análisis racional. Es simplemente eso. Mi primer punto, no es cierto, y creo que definitivamente se puede probar esto, que rezarle a una calavera tenga un efecto sobre nuestras vidas. Retomo su idea. Llenan un vacío psicológico, posiblemente. Pero ahí yo le diría, el verdadero problema no será que haya gente sola, no será ese el problema. Entonces, me parece una solución no solamente incompleta, tener una ñatita a quien hablar, me parece más bien que es la peor solución posible, porque definitivamente no estamos atendiendo el problema real, que es la soledad, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que cuestiona estas creencias justamente es que impiden que las personas se asuman como ciudadanos, como seres autónomos, y que busquen soluciones prácticas, reales, a través de la política, a través de la acción colectiva. Eso es lo que me preocupa. Si yo voy y le rezo a una ñatita para que me cure, de alguna manera no estoy dejando de lado el reclamo justo y necesario para que el Estado se ocupe de mi salud. Debería ser así. A eso me refiero, Debería ¿no? ser así, ¿no? Entonces, yo nuevamente respeto el derecho de la gente a creer, a celebrar lo que quiera, pero de alguna manera creo que no solo es necesario criticarlo, sino señalar los problemas que esto puede generar, ¿no? Muy bien, hacemos una pausa en este análisis respecto a la festividad de las ñatitas, porque son prácticamente las 00 horas y es momento de conocer las noticias más destacadas de esta jornada. Ponga atención, que son las siguientes. En gran cantidad de personas afines al movimiento al socialismo se congregaron este lunes en horas de la mañana en la Plaza San Francisco para apoyar a la reelección del presidente Evo Morales. Entre los que participaron en la concentración se encontraban sectores sociales y funcionarios públicos. Estos últimos señalaron que no fueron obligados a participar en esta movilización y que al contrario lo hacían de forma voluntaria. Por tal objetivo, militantes al movimiento al socialismo instalaron 2 escenarios donde se realizaron las alocuciones de dirigentes y seguidores al partido de gobierno. Asimismo, minutos antes, el vicepresidente Álvaro García Linera se pronunció al respecto, donde destacó el apoyo de los movimientos sociales al gobierno y al mismo tiempo apoyó la reelección del actual mandatario. Y en las últimas horas, la autoridad jurisdiccional a cargo del caso Desfalco dispuso detención preventiva para Segundino Pari, padre del principal sospechoso del robo a una entidad financiera, quien será enviado a la cárcel de San Pedro, mientras la exagera y encargada de las llaves de la bóveda de dicha institución financiera, Soledad Flores, será remitida al penal de Miraflores. Por otra parte, el fiscal del caso, Daniel Ayala, informó que se habría demostrado en la audiencia la probabilidad de autoría y también la concurrencia de los riesgos procesales de obstaculización y fuga. Ante esto, recordemos que el padre de Juan Pari Mamani trabajaba como jefe de la Dirección de Transportes y Telecomunicaciones en la Gobernación de La Paz. Y una vez que su hijo fue aprehendido, renunció a su cargo y no se supo nada de él hasta el pasado lunes, cuando fue aprehendido. Y volvemos al tema de las ñatitas, pero más que al tema en sí, a su trasfondo. Mientras Paola se ocupaba de las noticias de la hora, conversaba con el señor Mendoza y él me decía desde su perspectiva sociológica que no solamente las religiones de tendencia andina o las creencias andinas tienen una relación particular con la muerte, una visión de ella y una utilización de restos humanos en sus ritos, sino también otras religiones como la propia Iglesia Católica. ¿Verdad? Bueno, yo he traído un libro que, es El Imperio de la Muerte, donde nos muestra un fotógrafo y un investigador sobre el manejo de los cráneos humanos en criptas, iglesias y catacumbas, ¿no? Y bueno,
quiero mostrar solamente una imagen, ¿no? Donde está el Santísimo de la iglesia en Italia, donde están cráneos humanos, ¿ya? Y como esta imagen, ¿no?, nos demuestra claramente que no es ilícito, no es malo manejar restos humanos, depende cómo lo hagas, ¿no? Ahora, el tema también de pedirle milagros, ¿no?, a las imágenes, ¿acaso no hacen también la Iglesia Católica? Tiene santos, infinidad de santos. Yo, por ejemplo, soy tal vez un devoto de San Antonio, ¿no?, y también soy un devoto de la Virgen María, ¿no? Y sé que muchos de órdenes de la Iglesia Católica, los benedictinos y los capuchinos, que se dedicaban justamente a manejar estos cráneos humanos, ¿no?, también tenían los famosos relicarios. ¿Qué son los relicarios? Son pedazos de huesos de los santos que tenían cierta devoción, y la gente iba y les pedía milagros de curación, de sanación, de salud, de prosperidad. Entonces, en esa medida también yo quiero entender y quiero comprender y explicar de que esta forma que tiene la gente de manejar esos ributos, dicen, que son conceptos que manejaban los yatiris amautas para dialogar y convocar, y además también las personas ahora lo manejan, que son no solamente huesos o calaveras de otras personas, son sus propios parientes, ¿no? Aunque no deja de ser, y ese es un punto de vista particular, no deja de ser macabro el origen de esos restos, independientemente de si los use la Iglesia Católica, la evangélica, que no los usa, o las creencias andinas. ¿De dónde salen esos restos? Bueno, ¿son cráneos que se obtienen de qué forma? ¿Legal? Sí. Hasta incluso se podría pensar en procesos de investigación respecto a cómo se obtienen esas calaveras. Hay un componente evidentemente macabro en el tema, independientemente del enfoque con el que se aborda el tema. Bueno, el tema de macabro yo diría que es una exageración también, porque al final, ¿qué es la vida? La vida también es la muerte. Constantemente estamos en esa perspectiva, ¿no? Uno no puede decir que tiene la vida eterna, pues, ¿no? El respeto a los restos no es también el respeto a la persona. Yo creo que de alguna manera el respeto a los restos fundamentalmente se da cuando una persona está viva, ¿no? Y cuando está muerta, lo que hace la gente es agarrarse de esos restos para tener mayor, yo creo, ¿no?, forma de comunicación y de devoción. Nada más, no es ninguna idolatría, porque yo he hecho muchas entrevistas a estas personas y pasan fiesta y se alegran, hablan, lloran, ríen, y eso no es de ninguna manera algo que esté faltando respecto a estos cráneos humanos, de ninguna manera. Yo creo que depende uno en qué perspectiva se coloca, ¿no? Desde una perspectiva tal vez que dice, no, esto no se puede, porque al final, ¿dónde vamos a acabar? Todos vamos a acabar, pues, en lo que es un esqueleto humano, ¿no ven? Ahí vamos a acabar todo. Esa es nuestra imagen. Por eso los santos agarraban una calaverita para demostrar de que la vida y la muerte siempre deben estar presentes en la vida de los seres humanos, sobre todo los cristianos. ¿Usted no sería problema que su cabeza cabe en alguna estantería en un domicilio? Si alguien de mis hijos o alguien, si quiere tener mi cráneo, ¿no?, puede tenerlo, porque si ya no voy a estar ahí, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es la creencia? Eso también es histórico y es cultural, y no solamente es del mundo andino, es de muchas culturas, incluyendo las celtas, que pasamos el Halloween. Decían que al cortar la cabeza de sus víctimas, estaban cogiendo el espíritu de las personas que se depositan en los cráneos humanos, ¿ya? Las personas, ¿por qué hacen esto? Yo he preguntado cuál es el motivo. Entonces, mucha gente acude justamente a este tema social, psicológico, cultural y simbólico. Un significado de decir, bueno, yo quiero tener este cráneo humano para que haga una serie de, ¿no?, trabajos para mí, sobre todo fundamentalmente de cuidarme y protegerme. No están teniendo para nada más. Obviamente que también en todo hay el lado oscuro, ¿no? En todo hay el lado oscuro. Y el lado oscuro también, que mucha gente los utiliza tal vez como elementos de brujería. Está claro, puede sí. ser,
Sí, No sé, eso no puedo decir que no lo hagan. Así es. Bueno, está clara la idea. Veíamos en algunas ocasiones, por ejemplo, que no solamente son algunas personas, como lo atribuíamos hace un momento, tal vez por soledad, efectos psicológicos, que tienen las ñatitas en casa y les rinden, bueno, distintas oraciones y les piden favores. También hemos visto que instituciones del país incluso a veces creen en algunas ñatitas. Existían dos que eran muy mediáticas, que respondían al nombre de Juanito y de Juanita y pertenecían a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Muchas personas de esta institución aseguraban que les han ayudado en varios casos a resolver casos cuando los acusados, por ejemplo, tenían que rendir todas las declaraciones, lo hacían frente a estas ñatitas y están seguros de que han confesado justamente por una presión y un castigo de ellas. Bueno, El temor a un castigo de ellas en realidad. Estoy seguro que declarar en frente de una calavera puede ser intimidante en algún caso, ¿no? Pero yo honestamente recomendaría a estas instituciones que busquen maneras razonables de hacer mejor su trabajo, en lugar de buscar soluciones espirituales. Para eso están, ¿no? Y ahí veo eso, tapar huecos con, no sé, me apena usar un poco esta idea, pero supersticiones, porque no son más que eso en este caso, porque no hay todo un contexto cultural, ¿no? Realmente superstición, en lugar de resolver problemas, en lugar de hacer su trabajo. Y eso honestamente me preocupa mucho, ¿no? Es creo algo que podemos criticar de este tipo de creencias, ¿no? Quizás haciendo un pequeño comentario a las palabras del compañero, plenamente de acuerdo en que el uso de restos humanos no es exclusivo de esta festividad o de Bolivia, para nada. Sin embargo, creo que ahí, por ejemplo, ya situándome no en el campo del estudio sociológico, sino en el campo del debate ciudadano, sería interesante saber efectivamente de dónde se consiguen estas calaveras. No me preocupa mucho qué va a pasar con mi cuerpo cuando yo muera, pero hay gente que sí, y me parece que una persona que escoge una tumba, que escoge todo un ritual, prevé todo un ritual para su muerte, no está dispuesta a que sus restos sirvan para estas cosas en el futuro. Entonces, yo creo que debería haber un diálogo, ¿no es cierto?, de dónde vienen estas cosas y realmente estas personas han manifestado su voluntad de servir como objetos de culto después de muertos. Eso merece una crítica también, ¿no? Señor Mendoza, Sí. ya para ir cerrando el tema, que estamos a pocos minutos de concluir nuestro tiempo, ¿usted coincidiría con la reflexión, creo, central de este diálogo, es decir, el respeto y la tolerancia por las ideas diferentes, pero también con un sentido crítico? ¿Ambos elementos son plenamente legítimos en nuestro tiempo y más que legítimos, necesarios? Bueno, yo parto sobre todo de practicar la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad justamente es respetar las prácticas que otras culturas realizan, con todo respeto, ¿no? Yo no puedo, digamos, opinar qué pasa con con la lucha libre o el box, que es una violencia encubierta, ¿no? Entonces, hay cosas que yo las tolero porque sé que es de un sistema racional, pero hay cosas también que pienso que otras culturas requieren esa tolerancia. Pienso que la crítica no está por demás, pero muchas veces hay críticas que no conocen el fondo del problema, ¿no? Que critican solamente por criticar o porque no está dentro de sus valores, ¿no? De su sociedad y de su comunidad. Entonces, en esa medida yo pienso que no conocen de fondo cuáles son los motivos, las significaciones, las explicaciones, los justificativos de decir, bueno, ¿de dónde tendrá esa calavera? ¿Dios habrá hecho alguna cosa, habrá comprado? No, yo creo que eso muchas veces nos ciega al análisis verdadero. ¿Qué está pasando con la sociedad boliviana? ¿Cuál es el elemento fundamental para que las personas tengan más ñatitas, ¿no? Y no tengan seguridad en sus casas, en sus zonas, ¿no? Con una ñatita, pues más bien les da la oportunidad de proteger su casa cuando otras instituciones deberían hacerlo. ¿Qué pasa con el tema de la salud? ¿Qué pasa con el tema del empleo? Las personas los usan para tener un empleo digno y acuden a estos elementos que algunos tal vez conocerán con superstición, y no es eso, sino que es parte de un sistema de creencias que se ha heredado desde hace muchísimos años atrás. Tendríamos que hablar de 5 siglos para explicar exactamente lo que está pasando y cómo hoy día eso está repercutiendo en nuestra sociedad,
y está molestando a otro grupo de gente, pero a otra gente más bien le agrada dialogar con esta forma de concebir la vida y la muerte. También analizamos esas creencias que tienen estas personas acerca de la seguridad que puedan brindarles en sus vidas las ñatitas, y justamente como una forma de agradecimiento a ellas realizan distintas fiestas que nosotros los conocemos como prestes, y con todo lo que implica la organización de todo ello. ¿Tú qué análisis tienes respecto a este punto, Ernesto? Digamos, de alguna manera puedo entender la simbología profunda de la muerte, la vida, celebrar ambas, entender que la muerte no es el fin del camino, es posible. Eso lo hacen las religiones, sí, claro. Y me parece que hay un trasfondo así muy profundo. Pero si alguien me dice, voy a usar esta calavera para hacer daño a otra persona, o si le pido a esta calavera que me haga un favor, creo que ya es otra cosa. No estoy de acuerdo con eso. No. Eso sí, es la cultura de la muerte. Es lo que hemos visto, sí, ¿no? Claro. En el reportaje previo. Y creo que eso es muy diferente. Y yo realmente siento preocupación por alguien que viva atormentado porque una ñatita le vaya a hacer daño, digamos, o por la brujería de las ñatitas. Eso ya es otra cosa. Y merece, creo, el más firme rechazo. Es decir, esto no es espiritualidad, esto no es religión, es realmente superstición, es falso. Y creo que valdría la pena mantener el debate en esos términos, ¿no? ¿Por qué no seguir con este camino de mestizaje, de elaboración cultural y darle nuevos significados a las ñatitas? Es posible. No creo que esté prohibido, no creo que esta tradición esté tan anquilosada que no puede evolucionar. Y creo que puede evolucionar justamente a través del diálogo como el que tenemos en este momento. Agradezco al politólogo Vascopé, al sociólogo Mendoza por los puntos de vista, a ustedes por su atención. Básicamente tratamos de presentar lo que mencionaba al principio, visiones distintas. No seríamos equilibrados, no estaríamos cumpliendo con nuestro papel de orientación si no les presentáramos distintos pareceres sobre un tema, porque lo peor que le puede a una sociedad pasar es ser ciega y no tener la capacidad de duda, de reflexión y de crítica a cualquier tema, que es un elemento o un conjunto de elementos esenciales con la democracia. Así que gracias otra vez por su presencia y a los que tendremos invitados nuevamente aquí para tratar los temas con la altura que hemos abordado hoy.